amigos televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Estamos, como siempre, innovando, como siempre, llevando a sus hogares el conocimiento de la manera más sencilla, más humilde, para que ustedes sepan a qué tienen derecho, cuáles son sus deberes y qué es lo que está pasando en el país en todas las áreas. Y qué mejor que hoy iniciar y darle un recuento y un refuerzo a la materia penal. Pues esa grata sorpresa que les tengo es que ustedes ya han conocido a la doctora Valquis Rivera Villanueva. Ahí está con nosotros. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, Byron, nuevamente muchas gracias por invitarme. Siempre será un honor, una sensación de felicidad poder compartir con ustedes un espacio de aprendizaje y conocimiento. Bueno, diríamos nosotros que también, como en las grandes ligas, y es decir, es la hija y la madre. Ustedes conocen la doctora Valquis, que aparte de trabajar incluso como en la Defensoría del Pueblo, pues es una gran líder, una gran abogada. Cada que le pedimos un favor, ahí está con todos nosotros. Y hoy ha venido su señora madre, la doctora Gloria Mercedes Villanueva, gran penalista de un recorrido, hágame el favor, y mejor dicho, se conoce esos estrados judiciales como la palma de su mano. Mejor dicho, gracias, doctora Gloria, por estar con nosotros. Muchas gracias, Byron, por esta invitación. De verdad que para mí es un honor y aspiro poder cumplir con las expectativas de que nos están escuchando. Y se me ha dicho que es transmitir en un lenguaje muy sencillo y que llegue al común de la gente, y es que el sistema penal es así. Hay que hablar es para la comunidad, para las personas que están involucradas en ese procedimiento penal. Claro que sí, con mucho gusto. Así es. Bueno, entonces todas las inquietudes, esa fluidez que tiene usted, mejor dicho, ha estado mucho en televisión. No, la primera vez. Ah, bueno, pero una fluidez impresionante. Vamos a traer en materia. La doctora Valquis también es una persona ducha, experimentada en la parte constitucional, y vamos a hablar con todas dos. Todos tenemos unos derechos, independientemente a que una persona cometa el error o esté donde esté y como esté en la cárcel privada de la libertad. Todos tenemos unos derechos. Yo quiero que entre las dos, de una manera, vamos ahí pausadamente diciéndole a la gente, cuando capturan a alguien, cuando hay un operativo, cuando lo trasladan a los búnker, a la Fiscalía General de la Nación, ¿cuáles son los pasos a seguir precisamente? Sí, claro que sí. Desde la Constitución de 1991 se propuso un marco jurídico político de un Estado social y democrático de derecho. Ello significa que el Estado debe proponer hacer realidad tanto política como jurídica, económica y sociológicamente esa garantía de los derechos fundamentales. Garantía de los derechos fundamentales en todo orden, garantía del derecho a la vida, del derecho a un ambiente sano, de la solidaridad social, o sea, propender por una convivencia social realmente que garantice todos los derechos fundamentales. De entre esos derechos fundamentales está el debido proceso. Pertinente señalar que mediante el acto legislativo 3 del 2002 se reformó la Constitución política. Esa reforma reformó los artículos 116, 250 y 251, que en concreto reformó la administración de justicia. Estableció quiénes administran justicia, cuáles fueron las entidades encargadas de administrar justicia, dentro de las cuales está la Fiscalía General de la Nación, y estableció para el sistema penal acusatorio, que significa que un ente es el que investiga, Fiscalía General de la Nación, y otro el que juzga, los juzgados, ya los tribunales. Desde ese punto de vista, la Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción penal. O sea, para que a una persona la procese, la Fiscalía debe investigar, debe identificar a los presuntos autores de los hechos, debe establecer si realmente se ha cometido un delito, se ha vulnerado la ley penal, y debe asegurar la prueba y debe garantizar la comparecencia de los infractores de la ley penal a la judicialización de los mismos. Bueno, doctora Gloria, doctora Valquis, en su situación compleja, o sea, más directa con la parte de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo,
la gente ya hoy se está enamorando más de la Defensoría del Pueblo. La gente no tenía mucho, lo habíamos escuchado, pero vemos ahora que ustedes se entregan con alma, vida y corazón. ¿Se vulneran mucho los derechos constitucionales en nuestro país? Sí, Byron. Infortunadamente, en nuestro país tenemos una constitución que en el papel es hermosa, es ideal, es un mundo maravilloso, en donde hay un reconocimiento de los derechos, hay una cláusula general de responsabilidad del Estado en el caso de que se generen daños antijurídicos, es decir, daños que las personas no estamos obligados a soportar. Hay muchos daños que debemos soportar. Por ejemplo, si por el frente de nuestra casa van a hacer una calle, tenemos que soportar el polvo, tenemos que soportar el ruido de la maquinaria, etc. Pero si esa misma obra, por ejemplo, genera un daño como que un accidente, que se cae un ladrillo o algo así y muere una persona, eso no se está obligado a soportar, y así hay muchas cosas. Por ejemplo, en la privación de la libertad, cuando la Fiscalía ordena una captura y se inicia una investigación, se supone que debe ser con pruebas suficientes, ¿sí?, para que se libre esa captura. Bueno, de eso ya les explicará mejor mi madre, la doctora Gloria, puesto que es su especialización y no es la mía. Pero yo lo que sí les puedo decir es que si en el momento en que usted es privado de la libertad y se inicia un proceso penal, como muchos que vemos que son pegados con babas, en donde la Fiscalía de pronto por un chisme, por un señalamiento, o bueno, por pruebas que realmente no son capaces de contradecir unas pruebas, ¿cierto?, que van a llevar más adelante a favor de ese implicado, no es capaz, y se logra que ese juicio sea a favor de esta persona queda en libertad, ¿cierto? Entonces, podría esa persona demandar al Estado por esa privación injusta de la libertad, porque tuvo la libertad y una privación de la libertad injustamente. Es una acción contra el Estado que debe presentar dentro de los 2 años siguientes a que fue declarado libre, mediante una sentencia ejecutorial. Es decir, si fue declarado libre en primera instancia, pero por ejemplo la Fiscalía apeló, él pueda que quede libre, ¿sí?, pero no va a quedar ejecutoriado, no va a quedar en firme hasta que la segunda instancia, porque si la Fiscalía apela, hasta que la segunda instancia confirme o revoque. Es a partir de la última decisión que proceda, que quede en firme, que se cuentan los 2 años para poder demandar al Estado en el evento de una privación injusta de la libertad. Y eso son, digamos, garantías que tienen las personas frente a las violaciones de los derechos por parte del Estado. Y así se genera esta cláusula de responsabilidad que está en el artículo 90. Entonces, la Constitución, como veníamos diciendo, sí establece unos derechos muy lindos, muy hermosos, que es un paradigma, es una meta, es un estado al que nosotros debemos llegar, porque realmente no existe ese estado. Muchas veces las personas se burlan de la Constitución, dicen que es letra muerta, etc. Pero es un documento que existe y que nos jalona hacia un ideal, y así no exista, es lo ideal y es hacia donde debemos caminar, y es lo que nosotros debemos reconocer como sociedad. Así es. Estamos, amables televidentes, hablando con 2 eminencias, personas que de verdad, y es verdad, porque mira, yo soy uno de los que, con todo el respeto a nivel del país como colombiano, que tampoco me pueden coartar mi derecho a hablar, cuando se llaman en las corporaciones políticas o están allá honorables, allá ellos que se den ese título, pero yo digo que las eminencias son personas como ustedes, tan profesionales y tan sencillas, tan humildes, personas muy profesionales, y es llegar a los hogares de todos nuestros televidentes por una sencilla razón. Cuando usted está enfermo, pues usted va donde el médico, o usted va a la droguería y se toma algo para recostarse, pero cuando a usted le anuncian que acaba de ser privado de la libertad, su hijo, su esposo, su esposa, su mamá, qué sabe, qué sé yo, que todo se ve en la vida, a usted se le viene el mundo encima. Y ahí es donde vamos otra vez con la doctora Gloria. Aquí en el búnker vemos mucho la gente afuera. Eso es una visita que nunca va a pasar de inadvertida por todos nosotros. Cuando vamos por ahí vemos toda la gente afuera esperando. Y es cuando les decimos, como una recomendación más adelante les vamos a hacer, cuando sea privado de la libertad, ahí es donde tiene que estar usted presente. Doctora, ¿qué es el paso cuando hacen ellos y los llevan al búnker?
¿Qué derechos tienen? Sí, antes de ingresar o de hablar del tema concreto, lo que usted acaba de manifestar es muy cierto. Cuando a una persona se le priva de la libertad, pues se le está coartando un derecho fundamental que es el de la libertad. Pero es que junto con él también en la práctica se afecta a una familia. Sí. Se afecta y el abogado corre con toda esa carga, con toda esa energía, con todo ese estrés. La parte emocional. La parte emocional es muy dura, sobre todo que el Creador nos dio mucha sensibilidad, porque como cultora del derecho penal, pues me comprometo mucho con quienes contratan mi servicio o a quienes he representado. Justamente mi hija me preguntaba antes de llegar aquí si cuando iba a una audiencia todavía me estresaban. Claro, porque es que uno va representando unos intereses y uno quiere sacar esos intereses adelante. Bueno, ya sobre la pregunta concreta de esos derechos que tiene la persona que es capturada, que es una de las formas de que la persona, si así lo dispone la Fiscalía, que es la titular de la acción penal, o así se lo indica la prueba, porque no es el libre albedrío del fiscal, sino que él debe investigar, que es lo que decía la doctora Várquez, mi hija, que no investigan y por eso judicializan, privan de la libertad y después está el Estado demandado y el Estado condenado a indemnización. Así es. La Fiscalía debe investigar y lo hace a través de su policía judicial. Cuando el fiscal tiene una noticia criminal, ya sea por denuncia, ya sea investigable de oficio, pues debe desarrollar un programa metodológico y debe investigar, verificar si realmente se ha infringido la ley penal, individualizar a los presuntos autores o cómplices de esos hechos y garantizar su comparecencia al proceso como ya lo había notado. Entonces una persona puede ser judicializada porque se le cite a las respectivas audiencias o porque se le capture por orden judicial emitida por autoridad competente con las formalidades que establece la ley o porque es capturada en flagrancia, que es que creo más a donde va la pregunta. De todas maneras, esa persona tiene derechos desde el mismo momento que sabe que está siendo investigada y que corre el riesgo de ser judicializada. Pero cuando es capturada en flagrancia, ¿cuándo se da la flagrancia? Cuando la persona es sorprendida, lo que comúnmente llamamos con las manos en la masa. Así es, eso le iba a preguntar, sí, pues para que le contáramos. Sí, esa es una, cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer la conducta delictiva. Le está disparando al señor, lo mató, lo vimos y en ese momento se capturó. Captura que la puede hacer cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede capturar a quien está infringiendo la ley penal. Creo que vimos un caso espantoso, me contaban hoy, a la hora del almuerzo, y dije, esas cosas no me las cuenten ahora, de una violación de alguien que sorprendió violando a una bebé de 5 años. Entonces, esa persona se captura, infortunadamente creo que eso fue por allá en el Brasil, y a la persona la masacraron, que es otro tema para más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier ciudadano lo puede capturar. Algunos acostumbran a llamar inmediatamente a la policía y de pronto, mientras tanto, se le va el presunto autor de los hechos. Lo captura un ciudadano, va y lo pone a disposición de la policía, la primera que encuentre, en la primera oportunidad, lo pone a disposición de la policía debe enseguida realizar unos actos urgentes, identificar, individualizar al individuo, recoger entrevistas, recoger las pruebas, si es un homicidio, pues hacer la inspección del cadáver, una serie de actos urgentes y le da el informe al fiscal, que le permita al fiscal pues tener esos elementos materiales probatorios que le permitan determinar si lleva a esa persona a la legalización de esa captura. Pero entonces vamos ahí y le invito a que vamos a unos mensajes institucionales y vamos a continuar porque nos tiene así, vea, espectacular con ese conocimiento. Ya regresamos en Convivencia Ciudadana.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotita. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Felices en Convivencia Ciudadana. Hoy tenemos, mejor dicho, un dúo espectacular y ustedes podrán observar la doctora al lado izquierdo del fondo, la doctora Valky Rivera Villanueva. Ella trabaja para la Defensoría del Pueblo y, mejor dicho, una experiencia impresionante defendiendo los derechos humanos. Y su señora madre, amables televidentes, la doctora Gloria Mercedes Villanueva, una mujer encantadora y ducha en la parte penal. Estamos hablando hoy cuando privan de la libertad a un hijo, a una hija, a un familiar, ahí nos tocan el alma. Y en este Estado social de derecho que es muy lindo, pero por escrito, y nos damos cuenta que verdaderamente estamos pasando por los momentos más difíciles por la situación que vive este país Colombia con hacinamientos y todo. Doctora Gloria, nos está usted contando entonces de esas evidencias, la flagrancia, que es cuando a uno lo sorprenden en esos momentos, como cuando uno se le roba las tajaditas a la mamá. Eso es flagrancia. Sí, y llegó ella en esos momentos y taque. Nuestro Código de Procedimiento Penal establece varios eventos en que es viable, procede la captura en flagrancia. Señalaba que cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer el hecho, pero resulta que la persona cometió el hecho, hablamos aquí de un homicidio, le disparó, lo apuñaló, le pegó con un arma contundente y huyó. Entonces esa persona es perseguida, es señalada por la víctima o por cualquier otra persona y es alcanzada por el ciudadano común o por la policía y es capturada. Eso es otro evento de flagrancia. O cuando la persona es sorprendida con objetos o con elementos de los cuales se pueda deducir que la probabilidad de que haya acabado de cometer el delito. De pronto el hombre corre con el arma y por allá lo encontraron con el arma y se establece que fue con la misma arma que disparó. De pronto cualquier otra huella o rastro que la fiscalía debe, a través de su policía judicial, pues verificar que se recojan todos sus elementos. O cuando la persona está en un lugar público, digamos un centro comercial o en la misma calle y hay cámaras. Si la persona inmediatamente después es capturada y en las cámaras se ve que fue que cometió el delito, pues también se da la flagrancia. O cuando esas cámaras están en recinto privado, pues también puede ser capturada y se debe mediar el consentimiento del dueño del inmueble o del lugar donde están esas cámaras. Pero perdón, le voy a hacer una pregunta que me llamó mucho la atención ahí. O sea que si uno está en un centro comercial, están siguiendo a una persona pero la vieron por cámara que acabó de cometer un hecho, un ilícito, así sea a los 20 minutos, pero la siguieron, es calificado como flagrancia porque la están viendo de todas. ¿Eso es lo que usted nos quiere decir? Sí, en todos los eventos es muy importante la inmediatez. La inmediatez. ¿Cierto? De que no haya transcurrido, la norma no dice tiempo, dice inmediatamente. O sea que eso tiene que ser, no que al otro día aparezca porque ya no sería flagrancia.
o que la persona, yo la vi cometer el delito, pero la captura mañana tampoco es flagrancia, así la haya visto en el momento que la cometió. Perdón para que socialicemos un poco y entre las dos es lo siguiente. La gente dice, por televisión vemos que dejaron en libertad a Perano, y la gente del común dice, vea, ahí sí los dejan en libertad. Lo que ellos no saben es que hay unos jueces de control de garantías. Sí. Háblanos de esa situación. Sí, les decía que que la reforma constitucional que se dio con el acto legislativo número 3 del 2002, pues estableció un sistema acusatorio en que la titular de la acción penal, repito, es la Fiscalía General de la Nación, pero quienes juzgan son los jueces. Y esa misma Constitución estableció que los jueces de control de garantías, o sea, aquellos que velan por los derechos fundamentales, porque los procedimientos se hayan cumplido en forma legal y hayan respetado la dignidad, la libertad y todos esos derechos fundamentales de las personas, son los jueces de garantías que lo cumplen los jueces penales municipales o los jueces promiscuos municipales. ¿Qué es un juez promiscuo? El que ve varias disciplinas del derecho. Un juez promiscuo municipal tiene que ver de pronto con laboral, con civil, con penal, ¿ya? Es promiscuo porque tiene que conocer de varias disciplinas del derecho. Bueno, dentro de la Fiscalía, una vez recibe el informe de la Policía Judicial, la persona capturada debe ser puesta a disposición de ese juez de garantías máximo dentro de las 36 horas siguientes a su captura, a la materialización de su captura, porque si se pasa esas 36 horas, el fiscal lo debe dejar en libertad, so pena de que el juez de garantías pues ordene la libertad por ilegalidad, porque se llevó más allá, o sea, hay un término para que se legalice. Entonces le corresponde al fiscal hacer como un control, o debe hacer un control una vez la Policía Judicial le pone a disposición al presunto indiciado, a la persona que ha sido capturada, se llama indiciada porque todavía no ha sido judicializado, y debe analizar si el delito porque es capturado amerita una detención preventiva, porque no todos los delitos ameritan detención preventiva. Eso está claramente establecido en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, que es que todos los delitos que son de competencia de los juzgados especializados, todos los delitos que tienen como pena mínima 4 o más años de prisión, quienes durante los 3 años anteriores han sido procesados, ya sea por contravención, por delito, pues procede la detención preventiva. Si hace ese control y dice, no, aquí no procede la detención preventiva, lo debe dejar en libertad con la promesa del indiciado de que se presentará cuando sea requerido. Ese es un primer paso que debe verificar, y debe verificar que a la persona no le hayan vulnerado sus derechos fundamentales. Esa persona tampoco tan pronto es aprendida por la Policía Judicial, se le deben informar unos derechos. Inmediatamente se le deben informar, y yo digo explicar. Se le debe decir usted por qué fue capturado, por el presunto delito de hurto calificado, por ejemplo, por el presunto delito de homicidio. Se le debe identificar y individualizar, se le debe decir el derecho que tiene a guardar silencio, que es un derecho fundamental en este sistema acusatorio. Venga, y verá, doctora Gloria, que esto está más bueno. También para que me ayude la doctora Vázquez, y le voy a preguntar enseguida, no me deje olvidar, porque nosotros escuchamos comúnmente el hurto calificado, el hurto simple, también cierto. ¿Cuándo se califica, cuándo es simple? Pero yo quiero preguntarle a la doctora Vázquez, hace poco nosotros vemos en las noches que viaja un personal como de derechos humanos y llegan a las celdas, o sea, llegan a los comandos de policía para verificar en las circunstancias que se encuentran en la calidad de detenidos. Y ellos miran, porque a mí me tocó ver las circunstancias, si están aporreados, si están siendo maltratados, pero lastimosamente, por eso yo le toca ahora la llaga a la gente. Hablar es muy fácil, pero cuando se toma en carne propia es muy difícil, donde
se han violado, yo diría que los derechos humanos, usted me puede corroborar, no solamente a nivel nacional, sino hay que decirlo a nivel internacional. Aquí no se tienen seres humanos. Una celda, y eso no es ni una celda, una habitación, un baño, donde están 4, 5, 6, 8, 10, y conocemos algunos sitios que son para 15, 20 personas, hay 80, 70, 60, no sé, 50, pero para eso estuvieron haciendo una evaluación. Ustedes luchan mucho por esos derechos, por contemplar, por mirar qué es lo que estas personas, por ejemplo, derechos de petición, acciones de tutela, ¿cómo opera esa situación? Bueno, Byron, la Defensoría del Pueblo desde luego tiene presencia en todos los centros penitenciarios, carcelarios del país a través de funcionarios encargados de hacer estos controles o también de los mismos abogados que están representando como defensores públicos a las personas que están adelantando esos procesos, ¿cierto? ¿Qué sucede en este momento en todos los centros de reclusión? Estamos en un estado inconstitucional de cosas. ¿Qué es estar en un estado inconstitucional de cosas? Es un término jurídico, ¿cierto?, que estableció la Corte a través de tutelas que fueron presentadas debido al hacinamiento que se vive en estaciones de policía, en cárceles, en todos los centros penitenciarios y carcelarios del país, en la gran mayoría, por no decirlos todos, porque es que superan su capacidad hasta en el 1000%. El hacinamiento es impresionante y si estamos en un estado social de derecho en donde hay un reconocimiento a los derechos humanos y existe una población que si bien está privada de la libertad, eso no significa que estas personas hayan perdido sus derechos humanos y su dignidad. Claro. No hay plena observancia de los mismos, puesto que están en condiciones, como bien lo referiste, inhumanas. Se dio una sentencia de tutela, se llamó incluso aquí en Antioquia, para que se hiciera un plan de contingencia para poder salvaguardar esta situación, pero esto infortunadamente hasta el momento no es una realidad. Es una realidad de pronto procesal, hay amparo de los jueces, amparos constitucionales, la Defensoría ha presentado, se me va el nombre en ese momento, pero todas las anotaciones que están haciendo referencia y están resaltando ese estado inconstitucional de cosas, esa violación de derechos humanos. ¿Y qué sucede cuando esto pasa, Byron? Que estas personas de victimarios, en algunos casos, porque también hay personas inocentes, pero estas personas que de pronto han cometido delitos y que están ahí porque, digamos, se lo merecen, porque es su castigo, es su pena, se convierten en víctimas del Estado. Sí. Frente a estas condiciones, y eso también da lugar a que estas personas tengan derecho a solicitar una indemnización por estas situaciones. Entonces todo esto deviene en una situación de derechos y de deberes. Muy bien, estamos entonces hablando precisamente de todos estos derechos, de la tristeza que uno cuando va, a mí me encanta ir allá afuera del Palacio de Justicia, en la Alpujarra, y es hablar con la gente, y nosotros conversamos con la gente, y cuando los llevan, cuando los entran desde ahí, desde el sótano, y los van solicitando, definitivamente uno dice, ya, hasta ahí la familia ni siquiera puede hablar, la gente tiene que quedar callada. Por eso es muy interesante que usted cuando vaya a emplear los servicios de un abogado, una abogada, yo siempre lo he dicho, con gente experimentada, porque usted no puede ir contratando, todos los abogados no son duchos en el tema y todos no son de berracos como tenemos aquí a madre e hija, que ahorita las vamos a presentar un poco más. Doctora Gloria, anécdotas, pero antes de eso nos debe un concepto. ¿Qué es un secuestro simple? Perdón, un hurto simple, cuando me entro a un supermercado y me voy con la panela. Sí, ese puede ser un hurto famélico más bien. pero Byron, ¿por qué no me deja Sí, claro. Decirle a nuestra audiencia? Porque creo que deben estar muy pendientes de esos derechos del capturado. Sí. Ya sea por esa orden judicial, claro, o ya sea por haber sido sorprendido o capturado en presunta flagrancia, porque eso todavía no se ha determinado. Entonces, esa persona tiene derecho a saber por qué se le captura. Tiene derecho a informar a qué persona, a decir, mire, llame a fulana de tal, que mi mamá, a mi esposa, a mi hermano, debe indicar el funcionario que lo captura o encargado de esa persona, debe verificar a quién le informa sobre su captura, para que la familia sepa dónde está, cómo está y por qué está. Y debe llamar
a esa persona a informarle. Decía que tiene derecho a guardar silencio y a decirle que guarde silencio, que debe guardar silencio es un derecho porque todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Y ese utilizado en su contra realmente se materializa dentro del proceso penal. Por eso es que la persona, es muy importante que sepan ese derecho a guardar silencio hasta que no tengan la asesoría de un abogado, porque también puede después renunciar a ese derecho, como lo podemos ver en otras oportunidades. A no autoincriminarse, ese derecho a no autoincriminarse, ni a incriminar a su cónyuge o compañero o compañera permanente, ni a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad civil y segundo de habilidad. Entonces, Mami, yo creo que expliquemos qué es autoincriminar, qué es pariente primer grado, sí, segundo grado. Autoincriminarse es, o sea, la persona dice, sí, yo cometí el homicidio, acepto que lo cometí. No, la ley lo exonera, no lo obliga a que se autoincrimine, aunque se eche él mismo la culpa, o que le diga, no, es que yo no fui, fue mi papá, o fue mi hermano, o fue mi tío. O sea, esos son los parientes dentro del primero, segundo, tercero y hasta cuarto grado de consanguinidad. En el primero pues estarán desde el punto ascendente los padres, están los hijos, ¿ya? Están los segundos los hermanos. Habría que mirar esos grados de parentesco que la doctora Valky se los explicaría mejor. O está la suegra o el suegro o la cuñada, el cuñado. No está obligado. O está el hijo adoptivo, Ujú. ¿ya? Muy Entonces, bien. que es ese parentesco civil. O sea, ni él mismo se debe incriminar, no está obligado a hacerlo. Y si lo va a hacer, que espere asesoría, porque es que estamos en una justicia premial, que también será objeto de otra charla. Bueno, pienso, ¿no? Y esperar a tener conciencia de cuándo puede renunciar a ese derecho, porque puede hacerlo. Pero vamos a hacer un No. derecho que tienen los televidentes, que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos, que esto cada vez se está poniendo mucho mejor en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Convivencia Ciudadana tenemos una grata sorpresa, la doctora Gloria Mercedes Villanueva,
una mujer que ha sido fiscal, que ha estado en la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, y es penalista el 100%, y la doctora Balkis, defensora de la parte constitucional. Estamos hablando sobre los derechos del capturado, muchas cositas que nosotros no sabemos. El hecho que una persona sea privada de la libertad, hay que entrar a mirar qué derechos tiene, porque por eso se llama derechos humanos, y no estamos hablando de cualquier muda de ropa. Estamos hablando sobre esas personas que cuando se captura a una persona, a un familiar, se descompone todo su núcleo. Por eso este servidor público vendrá diciéndole siempre, y hoy tengo la eminencia, madre e hija. Mejor dicho, doctora Gloria, el micrófono es suyo. Muy generoso con sus palabras, Byron, claro que sí. Continuamos hablando de los derechos de la persona capturada. Tiene derecho, hay un derecho muy importante, que es que a comunicarse inmediatamente con un abogado. El abogado prima el abogado de confianza que el capturado elija. Pero si él manifiesta no tener abogado, no tener recursos, pues está la Defensoría del Pueblo, que en el sistema de defensoría pública pues le asignará un defensor público. Institución realmente que ha capacitado. Fui defensora pública durante más de 20 años y capacita mucho a sus defensores públicos, muy comprometidos. Yo me retiré tristemente porque pues estaba en el Amazonas 21 años y ya era hora de llegar al interior por motivos de buscar otro horizonte, integrarme nuevamente con mi familia, buscar salud, porque pues allá muy precaria, después hablaremos de ello. Entonces, hablando de esos derechos del capturado, es muy importante que este capturado se comunique con su abogado, y muy importante, ojo, que haya empatía con ese abogado, porque es que ante una justicia premial, ante ese derecho sagrado de la defensa, es importante comunicar al abogado todas las circunstancias que rodean el hecho, si está injustamente señalado, si cometió el delito, cómo lo cometió, y lo deben hacer público. Por eso debe haber empatía, porque debe haber confianza con su abogado, y el abogado es como un confesor, no puede ir a contar lo que le manifestó su cliente o son esa persona secretos capturada. profesionales. Esos son secretos profesionales, eso está dentro de la ética, se debe guardar absoluto silencio, y es muy importante que comunique bajo qué circunstancias se produjo su captura, si fue maltratado, si le informaron sus derechos, si le materializaron esos derechos, porque una situación es que se los informen y otra que se los materialicen, porque el principal derecho es a recibir buen trato, que es que lo que uno ve que no están recibiendo muchos de los capturados, no digo todos, pero no están recibiendo buen trato, porque hay procedimientos que se ajustan en todo el derecho. Entonces, por eso en la práctica, cuando la persona la captura, firma un acta de los derechos del capturado. Entonces, ojo, cuando vayan a firmar esa acta, verificar qué es lo que firma, porque ahí hacen, se le leyeron los derechos, fue capturado a tal hora, que es muy importante la hora, para efecto de la legalización de la captura ante el juez de garantías, que se le informaron los derechos, que a cabo que se le garantizó, se le llamó a la persona que indicó le llamaran para informarle sobre su captura, y que tuvo la oportunidad de comunicarse con un abogado, le designaron uno, solicitaron a la Defensoría del Pueblo para que le fuera designado un defensor público. Y en esa acta que hace la policía en la práctica hay una constancia de buen trato, que la firma la persona capturada, en el momento indiciada, y la firma el policía que hizo el procedimiento. Entonces, muchas veces le dicen a uno en la práctica, es que yo no vi, yo no leí esa acta, es que a mí me obligaron, me dijo que tenía que firmar, o si no, o que él me ayudaba si yo firmaba, que tenía que firmar, que era obligatorio si no se me agravaba mi situación. No, para eso está el abogado, ya, para que lo asesore. Si le fueron informados sus derechos y le fueron garantizados, le fueron materializados, pues se debe firmar y se le debe informar al abogado, porque ¿qué pasa? Después de que la fiscalía hace ese control preliminar, si la persona no fue maltratada, si se le garantizaron sus derechos, si realmente amerita llevarlo a una legalización de captura, él trata de que no corre el riesgo de que se le caiga, ya la declaren ilegal, que muchas veces y si no se declara firma, ilegal. si no quiere firmar, porque pues, se sintió maltratado. Eso es. Sí, toca que, o sea, todo es
probando. Aquí lo evidente es que debe probar la fiscalía y debe probar la defensa. Si él dice es que no firmé porque fui maltratado, pues a ver, hay maltratos que son evidentes. Tuve un caso de captura por presunta violencia contra servidor público, en que el policía dijo que le había hecho algo en la mano, tenía un pequeño arañazo, y mi pobre cliente estaba así como un mostrico, reventado sus ojos, reventado su boca, raspado por todos lados. Y dije, señor juez, pero ¿quién es el que ha sido maltratado? ¿Quién es el que ha sido objeto de violencia? Y hubo pruebas de eso. Sé que se declaró ilegal la captura y hasta ahí nunca más lo llamaron a judicializarlo, porque es que, o sea, como fiscal nunca debió llevar a esa persona al estrado judicial, a legalizar captura, porque era evidente la ilegalidad, porque la persona lo primero quería ser objeto de buen trato. Y decir, es que se opuso, es que hizo fuerza. La policía está preparada para proceder en esos casos, para el sometimiento de personas, y ellos no asisten uno, asisten de dos y más. Entonces, sí, hay personas que se citan, como dicen ellos, generalmente es que la persona estaba muy excitada, estaba fuera de sí, hubo que aplicarle la fuerza, pero esa fuerza tiene su límite. Una cosa es aplicar la fuerza y otra cosa es maltratar, otra cosa es lesionar. Entonces, son aspectos que se deben tener en cuenta. El fiscal, cuando considera que se cumple con todos los presupuestos para llevar a esa persona capturada, al indiciado, ante el juez de garantías, pues le solicita al juez de garantías audiencia de legalización de captura, que antes de iniciar esta charla me preguntaba Bayro que le hablara del triple combo. Ya le iba a preguntar. Le digo yo que a veces se supera el triple combo, porque a veces hay legalización de registro de allanamiento, viene la legalización de captura, viene la imputación y viene la petición de imposición de medida de aseguramiento. Esas son audiencias preliminares dentro del proceso que se cumple ante el juez de garantías. Y se llama triple combo porque se hacen en una sola jornada, son audiencias completamente independientes, todas son susceptibles de los recursos de ley, son completamente independientes, pero se hacen así seguiditas, por eso se le llama triple combo. Pero vamos a hacer lo siguiente, este ejercicio, para que quede más claro. Llega y ya lo está recibiendo un juez de control de garantías, que es aquel que nos garantiza durante esas 36 horas, ¿cierto? Ajá. Que es lo que llamamos el habeas corpus. Sí, no, el habeas corpus no es la acción que se presenta para salvaguardar esas 36 horas. Por eso estamos hablando de temas completamente por eso diferentes. te estamos preguntando es saber si cuando se habla de ese habeas corpus, que dicen es que no se pueden vencer los términos y el derecho que tiene la persona que le decidan en primera instancia o le legalicen al menos. Eso es lo que nosotros queremos que nos expliques, para eso venimos. Es que nos escribió un atrevidente. Bueno, el habeas corpus, está muy bien la pregunta, pero aquí estamos hablando de legalización de captura. Resulta que la persona, el fiscal, por mucho trabajo, pues realmente no tengo experiencia de que eso haya sucedido, pero pongamos el ejemplo. Lo dejaron allá en la celda de la estación de policía, y porque como hubo tanto capturado, una captura masiva, se le pasaron las 36 horas y el hombre sigue allá privado de su libertad en forma ilegal. Entonces, se vencieron los términos y no se legalizó la captura, ni se ha definido su situación, ni se le ha dado libertad por parte de la Fiscalía. Se interpone un habeas corpus, que es una acción para garantizar ese derecho fundamental a la libertad, y se lo puede presentar cualquier persona, no necesita abogado para presentar. Cualquier persona dice: tengo conocimiento de que Pedro Pérez está ilegalmente privado de la libertad porque fue capturado el día jueves de la semana pasada, y fíjese que ya hoy es miércoles, ya hace 8 días y a él no lo han llevado ante el juez de garantía ni le han definido su situación. Entonces se le pide en ese habeas corpus se le pide al juez que disponga su libertad inmediata. Y en cualquier momento en que la persona esté privada ilegalmente de la libertad, procede esta acción de habeas corpus. Bueno, cuando el juez determina de que sí es verdaderamente o porque se allanó, porque si el juez de control de garantías llega hasta dónde, y luego viene uno de conocimiento. Sí, es que la judicialización
cuando se decide judicializar a una persona, porque puede ser que el fiscal determine legalizar la captura y no pide imputación ni pide medida de aseguramiento, entonces la persona queda en libertad. O sea, no la judicializa en ese momento, sino que lo hace después, o no la judicializa. Pero puede ser que sí, no es que lo capturaron por homicidio, tiene elementos probatorios, materiales probatorios y evidencia física que indican la inferencia razonable, porque fíjese que para judicializar, para hacer imputación, que sería la audiencia siguiente a la legalización de captura, para judicializar significa que de acuerdo con esos elementos materiales probatorios recaudados legalmente, con esa evidencia física, con esos testimonios, haya una inferencia razonable para establecer que se ha cometido el hecho delictivo y que la persona capturada, que la persona indiciada es presuntamente la autora, coautora, cómplice de esa conducta delictiva. Entonces no falta sino que haya una inferencia razonable. Ya más adelante vienen otras audiencias que ya, por ejemplo, para la acusación se necesita simplemente que haya una probabilidad de verdad. Entonces lo acusa, porque a partir de la imputación viene la audiencia de acusación, que ya es ante el juez de conocimiento. Uno es el juez de garantías, otros son los jueces de conocimiento, y ya para condenar a una persona... ¿Ejecución y penas? Sí, no. Para judicializar a una persona, para condenar a una persona, sí, después de que se le ha hecho un juicio público, oral y contradictorio y con inmediación de todas las pruebas, se necesita la certeza tanto del que ha cometido el hecho delictivo como que él es el responsable, el coautor o el partícipe. Sí. Me habla para la condena, ya después, pues si lo condenan, esa sentencia, como les decía antes la doctora Valky, debe ser debidamente ejecutoriada. ¿Qué significa ejecutoriada? Que ya contra esa decisión no procede ningún recurso. O no lo interpusieron, o los interpusieron y ya fueron decididos y confirmaron la sentencia condenatoria. Entonces ya pasa al juez de ejecución de penas, que ya es otra instancia diferente, como el nombre lo indica, él vela y administra la ejecución de esa pena, ¿ya? Por eso, entonces, permítame ahí es donde el de ejecución y penas, cuando las personas ya tienen ese familiar o ese allegado condenado, muchas veces a él le requieren, o los que tienen domiciliaria, le tienen que escribir es a él, que él es el que administra, ¿cierto? Esos son los beneficios administrativos. ¿Cierto? Pero la doctora Gloria es la experta. Claro. No, sí, cuando ya llega, es el que administra la ejecución de la pena, es el que determina los beneficios administrativos, como la redención de pena por trabajo, por estudio, por enseñanza, que son los mecanismos que tiene la ley para redimir esa pena. Entonces, hay delitos, hubo mucha discusión por lo menos en los delitos sexuales contra menores de edad, que no les daban ni siquiera la redención. Esa redención, ese derecho al trabajo es un derecho fundamental, y ese derecho a redimir la pena pues va de la mano de esas funciones de la pena, que es la resocialización del individuo. Entonces, pues obviamente es un derecho que tiene de trabajar y de redimir pena, o enseñar, o estudiar, porque son mecanismos que tiene la ley para que la persona se resocialice y redima pena. Ese juez de ejecución de pena generalmente el que está privado de la libertad vive con cuánto llevo físicamente privado de la libertad, cuánto he redimido de pena. Ellos hacen cuenta y ellos viven solicitándole a ese juez de ejecución de pena pues la redención de pena. Entonces él va diciendo ha cumplido tanto de tanto y tanto de tanto. Hay unos mecanismos ya después para que la persona recobre la libertad condicional, pues que serían objetos realmente de otra charla. Muy bien, vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Vamos entonces a hacerte este espacio para que nos aclares qué es el triple combo en lo penal. ¿Qué es eso? Bueno, así le llaman en el argot popular, el triple combo. Como lo señalaba, son audiencias seguidas que se hacen ante el juez de garantía. Son las audiencias preliminares cuando una persona va a ser judicializada. La persona es judicializada ya porque comparece libremente mediante citación de la fiscalía, porque se le ha librado orden de captura por el mismo juez de garantía a instancias de la fiscalía, o porque se le capturó en flagrancia. Una vez legalizada la captura, puede el juez declararla ilegal o puede declararla legal y la cancela. Debe cancelar esa orden de captura. El fiscal seguramente habrá pedido otra audiencia que se llama de imputación y de medida de aseguramiento. Entonces, una vez legalizada la captura, se termina esa audiencia y enseguida empieza la audiencia de imputación. La audiencia de imputación, como su nombre lo indica, es porque el fiscal de esos elementos materiales probatorios, de esa evidencia física legalmente obtenida, tiene una inferencia razonable de que se cometió un delito, de que hay un hecho delictivo y de que la persona que tiene ahí indiciada y que a partir de ese momento adquiere la calidad de imputada, una vez le haga la imputación, pues debe ser presuntamente responsable. Presuntamente responsable porque acuérdese que el artículo 29 de nuestra Constitución Política establece el debido proceso. Y dentro de ese artículo 29, pueden leerlo, se dice que la persona es inocente hasta que no haya un fallo que diga lo contrario, o sea, que lo condene, y contra ese fallo pues no haya ninguna otra situación. Me han dicho que lo más breve posible. Entonces, una vez hecha la imputación, la persona ya debe haber estado asesorado por su abogado, saber qué es esa audiencia de imputación, que es una comunicación que le hace el fiscal. El fiscal primero lo identifica, lo individualiza, dice quién es Pedro Pérez, de quién es hijo, su estado civil, o sea, todos esos detalles que permitan identificarlo e individualizarlo. Después se hace un relato de los hechos relevantes, un relato de las pruebas que tiene para demostrar el hecho y la comisión por parte de quien es objeto de la imputación. Aquí la fiscalía puede ser una especie de descubrimiento probatorio, porque pues da traslado a la defensa para que lo conozca. Pero no está obligado a descubrir totalmente esas pruebas, que en otra charla les diré cuándo está obligada la Fiscalía a descubrir todos esos elementos materiales probatorios, y le debe advertir al procesado según a qué derechos tiene por aceptar o no aceptar los cargos. Él está en ese momento, debe tomar una decisión si acepta o no acepta los cargos. Y después de esa formulación, pues el juez puede dar un receso para que él dialogue con su abogado, porque es una justicia premial.
que si la persona fue por orden judicial, pues seguramente tendrá derecho a una rebaja hasta la mitad de la pena, pero si fue capturado en flagrancia, esa posibilidad del 50% se reduce ostensiblemente. Una vez hecha la imputación, acepte o no acepte los cargos, si el fiscal ha solicitado audiencia de medida de aseguramiento, pues sustentará también con esos elementos materiales probatorios de medida de aseguramiento, ya sea de detención preventiva, que puede ser intramural en la cárcel o puede ser en el lugar de domicilio que indique el procesado. Porque hay medidas de aseguramiento privativas de la libertad, que son estas, en el centro intramural y en el domicilio, y hay medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Hay que cumplir unos requisitos de verdad bien exigentes, y que si el juez de garantías los analiza con detenimiento y con profundidad, pues no serían todos los que vayan a la cárcel, pese a que hayan aceptado los cargos. Porque para imponer esa medida de aseguramiento, esa no es una sentencia anticipada, es una medida provisional. Entonces, la persona, lo ideal es que se defienda en libertad, no que sea privada de ese derecho fundamental. Entonces, hay unos requisitos bien esenciales que, dada la premura del tiempo, pues lo explicaremos en otra charla, para determinar, tanto para que el fiscal sustente esa medida de aseguramiento que tiene 3 fundamentos constitucionales, que es garantizar la comparecencia del imputado al proceso, es evitar que obstruya la administración de justicia, y es evitar que ponga en peligro a la comunidad o a las víctimas, ¿ya? A la sociedad. Entonces, a la sociedad. Entonces, sería bueno como explicar todas esas eventualidades, que lo haremos, veo yo, que se acabe el tiempo, en una próxima oportunidad, con mucho gusto, si Dios nos lo permite. Bueno, doctora Gloria, ¿cuánto llevas acá en la ciudad de Medellín? 2 años. Como 2 años. Sí. ¿Todo el tiempo ha sido en dónde? Cuéntale a los televidentes. Bueno, ya tengo 71 años, a través de las personas de alto riesgo. Pues sí, y estudié ya mayor, porque primero me interesé por garantizarles a mis hijos su estudio, que salieran adelante, y criaba y estudiaba. O sea que me tocó duro, porque era trabajando y estudiando, pero bendito Dios lo logré. Ahorita pienso, ¿y cómo lo hice? Lo hice, o sea que muchos lo pueden hacer. Qué bien. Es tener ese propósito, todos los días tenemos que aprender hasta que mi Dios disponga de nosotros. Y trabajé en el Agustín Codazzi, fíjense que allá trabajé en el área de contratación por 7 meses, y en eso, en 1984, se convocó un concurso para la fiscalía, y me decían: no se presente porque si no tiene palanca usted no va a calificar, y resulta que me fue excelente, califiqué y fui designada como fiscal local. Cuando me retiré de la fiscalía, después de varias eventualidades, y por eso fue que llegué a Leticia Amazonas como fiscal, ingresé a la Defensoría del Pueblo, 2 instituciones que quiero mucho, y porque me dieron mucha capacitación, porque me formaron profesionalmente, y en la Defensoría del Pueblo estuve 21 años y me gustaría volver, la verdad. Muy bien. Amo lo que hago, sí. Entonces, y ahí vamos. Muy bien. Doctora Vázquez, ¿cómo se sintió hoy con su señora madre, una eminencia en el derecho penal, y es su madre nada más y nada menos? Me sentí muy orgullosa, porque cada vez que la escucho hablar, me doy cuenta de lo maravillosa que es, de lo inteligente que es, y siempre estoy aprendiendo con ella, y me siento muy afortunada de tenerla como madre y como ejemplo de vida. Bueno, y una mamá especializada de esa manera, que lleva en el alma. Es que lo importante es cuando uno lleva en el alma lo que hace. Sí. Cuando toca regañar a esta hija, ¿qué? Toca, pero ya como hija, no como abogada. No, yo no la regaño, la aconsejo. Sí, y hace caso. Pues sí, ella es muy linda. De verdad que sí, nos place a nosotros los antioqueños tener una persona tan especial, tan chévere, tan dedicada. Y ya saben que a mí me ubican en el 305-97-76-76, 305-97-76-76. Soy Byron Mejía Cardona. Doctora Vázquez, gracias por haber estado con nosotros en
en el programa de hoy. Muchas gracias a todos, al equipo de producción, a Andrés, a Jairo, a Cindy, a Byron y a toda la audiencia que está escuchándonos. Bueno, muchas gracias también, doctora Gloria Mercedes Villanueva. Gracias y Dios te bendiga por haber estado con nosotros. Ay, gracias Byron y gracias a todo el equipo de producción, gracias Andrés, gracias Jairo, gracias Cindy y gracias a toda la audiencia por atendernos y con mucho gusto si tienen inquietudes háganselas llegar a Byron y para prepararla. Claro. De todas formas, decirles a ustedes que si tienen algún problema, a todos nos llegan nuestros problemas, pero Dios es grande. Pero estar privado de la libertad sería la odisea más grande en este país. Entonces, decirles que gracias a Andrés Felipe Jiménez, nuestro director general, nuestro programa Convivencia Ciudadana, a Jairo Gutiérrez y a Cindy, que hoy le quiero decir Cindy, mejor dicho, gracias por estar con nosotros en la edición. Soy Byron Mejía Cardona, muchas gracias y hasta la próxima en Convivencia Ciudadana. Hasta luego.